Hace 2 domingos compartíamos la enseñanza en San Juan, y si es tan amable, una vez más vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo número 6. San Juan capítulo 6. Y hace, como dije, 2 domingos hablábamos acerca de el milagro que hizo nuestro Señor, ¿verdad?, en alimentar a más de 20,000 personas. Yo solo quiero refrescar, traer a la memoria lo que compartíamos, ya que el domingo pasado fue la dedicación de este templo, de esta casa, ¿verdad?, para el Señor, y tomamos, ¿verdad?, una nota diferente, pero estamos meditando un poco en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y solo para tener, ¿verdad?, en contexto y la conexión de los pasajes, cuando hablábamos de la multiplicación de los peces y el pan, la alimentación, usted va a encontrar ahí que dice de 5,000 hombres. Y hablábamos de esto, de que cuando la Biblia dice que fueron 5,000 hombres, lo que pasa es que en el hombre está representada toda la familia, ¿verdad? Es por eso que no dice, ¿verdad?, con sus esposas, ¿verdad?, o sea, o con sus hijos. Pero si tomamos en cuenta todo esto, estaríamos hablando con un aproximado de unos 20,000 a 25,000 personas, las que el Señor Jesús alimentó en un instante, de una manera milagrosa. Ya hablamos de esto, y lo que también podría sorprendernos, ¿verdad?, ¿cómo le diría? La perfección del Señor, ¿verdad?, al multiplicar estos panes y estos peces, de manera que no sobró, ¿verdad?, como quien dice, algo como para que se perdiera, algún desperdicio. Lo único que quedó fueron 12, ¿verdad?, cestas, canastas. Y la idea de canastas o lo que, ¿verdad?, recogieron es loncheritas, es loncheras que tenían los que acompañaban a Jesús, donde llevaban su alimento, ¿verdad? Ellos llevaban ahí porque eran, pues, ¿verdad?, es una, digamos, campaña, ¿verdad?, evangelística, ¿verdad?, en la que no tenían un tiempo determinado para decidir en qué momento se iban a regresar a casa. Acuérdense que fue en el 3er día que Él estaba alimentando a todas estas personas. Entonces, la gente de alguna manera había llevado su comida, pero se les terminó, por eso tenían hambre. Y el punto es que lo único que se colectó fueron 12 cestas, ¿verdad?, 12 porciones, pero ni esas fueron para, digamos, llevarlas de regreso a casa, porque eran las 12 porciones que correspondían a los 12 discípulos que habían estado sirviendo. Entonces, lo que quiero decirles es que calcular, ¿verdad?, comida para más o menos 25,000 personas, y que todo salga exacto sin que quede alguien diciendo yo no comí, ¿verdad?, o mira cuánto sobró. Eso es tener una pericia, ¿verdad? No sé si, bueno, en el caso mayormente las hermanas que cocinan, ¿verdad?, cuando dicen vamos a cocinar y vamos a invitar, vamos a tener una fiesta, y no saben de repente cuántos de verdad van a llegar. Entonces comienzan a cocinar y al final puede que diga, mira, gracias a Dios, ¿verdad?, tuvimos suficiente, pero todavía quedó. O quién sabe si faltó. Lo que quiero decir es que en el caso de Jesús, ¿verdad?, fue exactito. No sé si eso a usted, ¿verdad?, le asombra, pero a mí sí. Yo digo, Señor, el cuidado que tuvo, ¿verdad?, para poder alimentar. Pero al final del día no es tanto el milagro de multiplicar los panes y los peces, no es tanto alimentar la multitud, no es tanto, vaya, que si sobró o no sobró, no es tanto eso, sino el mensaje que Él quería transmitirles, ¿verdad? Que el Señor Jesús quiso dejar en el corazón de estas personas, mira, yo puedo alimentarles, ¿verdad?, de manera natural, ¿verdad?, sustentar su estómago. Pero más que eso, quisiera ser su pan espiritual.
¿verdad? Lo que el Señor quería que la gente se diera cuenta que si Él tiene el poder para alimentarlos, sustentarlos de manera natural, también tiene el poder para alimentarlos de manera espiritual. Y eso es lo que el Señor quería que quedara en el corazón de ellos. Sin embargo, no captaron ese punto, ¿verdad? No, lo pasaron por alto. Ellos solo pensaron que, ¿verdad?, podía el Señor seguir multiplicando panes y peces, pero nunca asimilaron, nunca captaron, ¿verdad?, que el Señor lo que quería enseñarles: yo soy el pan de vida, yo soy el pan espiritual que puede sustentarlo por, ¿verdad?, de manera eterna. Entonces, y es por eso que más tarde, en el verso 66 del capítulo 6 de San Juan, le abandonaron, ¿verdad? Lo dejaron solo. Todos se fueron prácticamente, a excepción de los discípulos, ¿verdad? Que al decirle al Señor: Señor, se están yendo, ¿verdad? Tu palabra es fuerte. El Señor les contestó, ¿verdad? Especialmente a Pedro: ¿verdad? ¿Queréos ir vosotros también? ¿Se quieren ir ustedes también? O sea, ¿me van a dejar solo? Y ahí Pedro responde: pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, y el punto es que cada porción del Evangelio de San Juan se conecta uno con otro, ¿verdad? Desde el capítulo 1 es una conexión una con otra y una conexión con otra, con el propósito de que todos comprendan que Jesús es el Hijo de Dios. Y así abre el Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces está presentando a Jesucristo como el eterno, ¿verdad? Como Dios mismo. Y así es, por supuesto, pero cada porción se conecta una con la otra para mostrar que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y eso es el punto de la alimentación, que ellos puedan ver, que ellos puedan captar que el que está ahí en medio, no solo de la multitud, sino sustentando a los 12, es, ¿verdad?, el Cristo glorioso, el Rey prometido, el Dios eterno, el Emanuel, el Dios con nosotros. Ajá. Y digo, esto fue bastante trabajo para no solo los discípulos llegar a comprender, ¿verdad?, sino que de verdad estar conscientes de que Él es. Y es por eso que el Señor sigue dando muestras de su poder. Él sigue manifestándose a ellos, ¿verdad?, de manera, escuche, intencional, para que ellos puedan no solo fortalecer su fe, darse cuenta por sí mismos que el que está ahí es Cristo, el Dios de gloria, el Dios eterno, ¿verdad?, el Rey de reyes y Señor de señores. Que no es un profeta solamente, ¿verdad?, que no es, un hombre más, sino el mismo Hijo de Dios. Y que Jesucristo en medio de ellos, ¿verdad?, lo llena todo. Y por eso el tema de esta mañana es: Jesucristo es nuestro todo. La idea es que el que tiene a Jesucristo tiene todo, ¿verdad? Él lo llena todo. Entonces vamos a San Juan capítulo 6, 16 en adelante. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. De donde estaba
congregada la multitud hacia más o menos Capernaum, de verdad no había mucha distancia y no solo era el mar o el lago de Galilea, la única ruta para llegar ahí, podían llegar por tierra. Pues, de hecho, vemos más tarde a la gente buscando a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo hicieron para llegar a ellos? Ellos se fueron por tierra buscando al Señor. Entonces, ¿qué indica este pasaje? Número uno, que el Señor intencionalmente, ¿verdad?, mandó a los discípulos por delante. Váyanse ustedes. Es más, si usted ve los otros evangelios, ¿verdad?, conocemos como evangelios sinópticos, y lo vamos a estar viendo en Mateo. Mateo extiende un poquito más la explicación. Juan, ¿por qué es más conciso? Porque él, ¿verdad?, la intención es presentar a Jesucristo como ese Dios todopoderoso obrando en medio de su pueblo, ¿verdad? Y la intención de Juan en todo el libro, como digo, es que conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que sabiendo que Él es el Hijo de Dios, podamos también obtener salvación en Él. Si usted quiere verlo al cierre del libro, en el capítulo 21, capítulo 20 de Juan, capítulo 20, verso 31. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, ¿qué? Es el Cristo. Todo lo que se ha escrito en Juan es para que el hombre pueda creer que Jesús es Cristo, es el Mesías. ¿Comprende? Y luego dice, es Cristo el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ok? Entonces, Juan presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Mateo lo presenta como rey, ¿verdad? Este es el rey, este es el que va a reinar aquí. Cada evangelista tiene un enfoque, y es por eso que no vemos en el caso de Juan más detalles en esta porción, porque su punto es presentar a Jesucristo como el que está obrando para darse a conocer y que el hombre pueda identificarlo. Este es el Mesías, este es el Cristo de gloria, este es el Hijo de Dios, está entre nosotros y ahora lo tenemos todo. Esa es la idea. Sin embargo, como digo, eso les está costando mucho trabajo procesarlo. A ellos les está costando mucho darse cuenta de que Jesús es el cumplimiento de la Escritura. Por eso es que más tarde Jesús mismo tiene que preguntarle, ¿verdad?, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan poco a poco a decir, mira, uno dice que eres Elías, otro dice que eres un profeta, que eres Jeremías, y son opiniones, ¿verdad? Y Jesús se dirige a ellos, a los discípulos, y dice, ¿y vosotros quién pensáis que soy? Y Pedro contesta, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. Jesús tuvo que decirle, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El punto es que el Señor, ¿verdad?, está todavía ahí confirmando en sus corazones, ¿verdad?, lo que Él realmente representa para ellos. ¿Me explico? Y en la medida que nosotros nos damos cuenta no solo del poder, las manifestaciones milagrosas de nuestro Señor Jesucristo, sino realmente de su persona, nos damos cuenta también que si tenemos a Cristo en nuestros corazones, si Él está con nosotros, hermano, de verdad, a usted no le falta nada. No nos falta nada. Tenemos completas todas las cosas. Tenemos, como quien dice, lo suficiente, ¿verdad? Porque Cristo está con nosotros. Bueno, con eso en mente, es Jesús quien dice que al anochecer, regresamos al verso número 16 de San Juan capítulo 6, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, ¿verdad?, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Entonces, ahora, para que tenga un poco más de información acerca de esto, yo creo que sí vale la pena San Mateo capítulo 14, porque le digo, Mateo da un poco más de detalle, hablando exactamente del mismo acontecimiento, del mismo suceso. San Mateo capítulo 14, verso número 22. Dice que enseguida, dice Mateo,
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, tenga esto en mente. ¿Quién hizo que los discípulos subieran a la barca y que se adelantaran? Fue Jesús, ¿verdad? Entonces, fue a propósito, ¿verdad? Él les dijo: muchachos, súbanse a la barca, váyanse, yo me quedo aquí saludando a los últimos. Y, ¿verdad?, de repente él se fue a orar. Ahora, la idea es esta, ¿verdad? No lo tenemos literalmente descrito, pero está implícito, ¿verdad? Lo que el Señor le está diciendo: vayan ustedes, yo llego más tarde. Pero lo que los discípulos están interpretando, ¿verdad?, subamos a la barca, ya va a venir el Señor y nos va a acompañar. Entonces, estemos listos aquí, que ya va a venir. Bueno, pasa un tiempo y el Señor no llega porque Él se ha ido a orar, ¿verdad? Ahora, no se les olvidó que los ha dejado a ellos ahí. Lo que pasa es que Él tiene un plan, ¿verdad? Él les está enseñando, ¿verdad? Yo creo que si lo vemos de la manera que hoy lo compartimos, ¿verdad?, el seminario en el que ellos están estudiando y aprendiendo, los discípulos, es un seminario no solo teórico, sino también práctico, y es acelerado. Entonces el Señor tiene que enseñarles no solo, ¿verdad?, con su palabra, sino a través de hechos, y esto va de la mano, y ellos se están fortaleciendo y ellos están aprendiendo. Entonces el Señor dice: bueno, les he compartido, ahora que ellos, ¿verdad?, se adelanten, yo voy a llegar. Acuérdense, ya era tarde, ya era noche, ¿verdad?, probablemente más de las 6 de la tarde, ¿verdad? Eso ni lo dude. Ahora, cuando Jesús, ¿verdad?, dice, despide la multitud, ver el verso número 23 de Mateo, despide la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron: ya no vino Jesús, pero nos dijo que nos fuéramos para Capernaum. Entonces, adelantémonos, él va a llegar ahí. Entonces, lo que sucede, ¿verdad?, de acuerdo a la descripción, a la narrativa, lo que sucede ahí es que las aguas comenzaron a agitarse, ¿verdad? Algunos, vale la pena yo creo decirlo, porque, ¿verdad?, aparte de que lo estamos analizando, estamos estudiando, pero estamos aprendiendo, no queremos llegar de un solo al punto. Algunos interpretan de que, ¿verdad?, probablemente como iban los discípulos solos, no iba el Señor, ¿verdad?, el enemigo, o sea, Satanás, levantó legiones de demonios e hizo que, ¿verdad?, el mar se enfureciera y quería ahí desaparecerlos, quería ahogarlos y que, ¿verdad?, ellos no acompañaran más al Señor. Sin embargo, creemos que esa hipótesis, esa interpretación es errónea, porque la verdad es que si el Señor hizo que ellos subieran a la barca, le dice que se adelanten, ¿verdad?, que vayan hacia Capernaum, es porque Él tenía en mente lo que iba a pasar. Y como yo lo veo, es el Señor quien hace que las olas, que los vientos, ¿verdad?, comiencen a enfurecer, y ellos de alguna manera, por supuesto, no solo tuvieran temor, ¿verdad?, sino que más tarde se den cuenta del poder, ¿verdad?, de Jesucristo habitando en medio de ellos. Amén. Entonces, por eso que Mateo dice que más a la cuarta vigilia, en el verso número 25 de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Verdad? Se imagina a Jesús caminando sobre las aguas. Y a este punto, detalles que a veces pasamos por alto, porque probablemente usted no solo ha escuchado, quizás hasta lo ha compartido este pasaje, pero de repente lo que está sucediendo aquí es que ya está, digamos, el mar, las aguas enfurecidas, ¿verdad? Sin embargo, Jesús va caminando en medio de la tempestad. No ha calmado el mar antes de acercarse a ellos. Él va caminando a pesar de. Y vaya, está oscuro, no han avanzado mucho,
El trayecto que tenían que navegar era aproximadamente de unos 14 kilómetros. Pero, ¿verdad? Por lo que describe Juan, solo han avanzado unos 5 kilómetros. En todo el tiempo, desde más o menos 6 o 7 de la tarde hasta medianoche, todo lo que han podido avanzar en su recorrido de navegación, siendo expertos, pero por la tempestad, digamos, solo han avanzado escasos 5 kilómetros. Y a esos 5 kilómetros, ¿verdad? Ellos a ese punto ya están prácticamente no solo agotados, sino muy asustados. ¿Y qué dice aquí? Vieron que alguien se aproximaba, que alguien caminaba sobre las aguas, Jesús. Y los discípulos, verso número 26, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Turbaron es una palabra que va más allá de lo que nosotros hoy día podemos entender como turbarse. La idea es que no solo se asustaron, tuvieron un miedo espantoso. No sé si, pero creo que nadie quizá está familiarizado con algo así. Y mucho menos nunca habían visto a alguien caminar sobre el mar. ¿Se imagina que alguien se aproxima caminando sobre las aguas? Entonces por eso le digo, estaban, pero ponga a pensar lo que estaban padeciendo del mar. Ahora, ver a alguien que se les aproxima, no, lo que otros dicen, le llueve sobre mojado. O sea, esto es algo tremendo. Y es por eso que dicen, ¿verdad? Un fantasma, en el verso número 36, y dieron voces de ¿qué? De miedo. 12 hombres ahí prácticamente con mucho temor, ¿verdad? Y como le digo, vaya, esta es una manera muy sabia de plasmarlo en la Biblia, pero si pusieran cada detalle como hoy día a veces, ¿verdad? Nos dedicamos, le aseguro, al describir a cada uno de ellos, la verdad es que se estaban muriendo en ese punto más del miedo de ver a Jesús, que no lo habían identificado, que se aproximaba a ellos, que de la misma tempestad. No sé si me doy a entender. O sea, se desenfocaron ya de esto y vieron al personaje de un fantasma, gritaron todos, tuvieron miedo. Hermano, quizá usted no, pero yo he tenido miedo. Y digo, cuando el miedo a uno ¿verdad? Se apodera de uno, se siente bien feo, fíjese. De verdad se lo digo. Digo, yo crecí en el campo, ¿verdad? Pequeño, recuerdo que llegaban los primitos, nos contaban historietas de esas que ni existen. Hermano, yo no sé por qué allá en mi pueblo se inventan tantas historias. Y no creo que historias que edifican, todas que uno las está oyendo y uno se queda y piensa que ya desde el corredor a la cama te puede agarrar un aparato de esos. Que esto y que el otro y que lo sí, de verdad. Personajes, ¿verdad? De leyendas y que mejor no vamos a entrar en detalle, pero eso y con cualquier cosa que uno de repente escucha ya siente que ahí está y el miedo, al punto que a veces uno no podía dormir, no podía conciliar el sueño y el miedo. Ahora, esto no es una historieta, esto no es una fábula, esto es literal, lo están viendo. Pero, dice el verso número 27, enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, soy yo, ¿verdad? Muchachos, no se asusten, no tengan miedo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, ya ve que todo esto no lo encuentra en Juan. ¿Y qué le dijo Pedro? Si eres tú, ¿verdad? Queremos estar bien seguros, Señor. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca,
se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo, ¿qué? De Dios. Ahora, un versículo solamente en Marcos, porque ya leímos prácticamente Juan, ya leímos Mateo, pero Marcos capítulo 6, en el verso número 45, ¿verdad? Hablando de la misma descripción, dice: entonces enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Fue ahí como él, ¿verdad?, fue a buscarlo, fue en pos de ella. Vamos a dejarlo ahí. Ahora regresemos a Juan y nos vamos a quedar en Juan. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Ok. Aquí en Juan, una vez más, en el verso 16, ya hemos entonces comprendido que el Señor es quien a propósito, ¿verdad?, hace que ellos suban a la barca, los despide, ¿verdad? Entonces queda claro que es Jesús quien prácticamente provoca la tempestad para darles una lección, para una enseñanza más, debido a que ellos aún no habían comprendido ni siquiera el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Eso y lo que había sucedido anteriormente era suficiente como para que hubiesen aprendido que Jesús verdaderamente es Cristo, es el Hijo de Dios y que no hay imposible para Él. Sin embargo, tiene que seguir una serie de acontecimientos, manifestaciones de poder de nuestro Señor. Y vaya que lo hemos venido compartiendo el día viernes, Él es omnipotente y no hay nada imposible para Él. Dios puede hacer, ¿verdad?, todo lo que esté de acuerdo a su propósito, a su deseo. No va a hacer nada que esté en contra de su carácter. Sin embargo, no hay nada imposible para el Señor. Y en la medida que Él, ¿verdad?, hace que la tempestad pueda enfurecerse para mostrar su poder una vez más, también, ¿verdad?, puede mostrar su poder para enmudecer los vientos. Ya lo hemos visto en otro pasaje. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Todavía no había llegado. Les está dando una lección. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, que le dije esto equivale más o menos a 5 kilómetros de los 14 que tenían que navegar, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y solo dice, tuvieron miedo. Ya no hay más, ¿verdad?, que podamos ver cómo lo presenta Mateo. Ellos solo se apoderaron de miedo, ¿verdad? Y se acabó la descripción. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ahora, otra vez, vale la pena subrayar que en ese momento todavía está la tempestad. Él va caminando en medio de la tempestad, no ha calmado los vientos. Los vientos o las olas enfurecidas se calman hasta que Él sube a la tempestad, porque de acuerdo al otro pasaje, Pedro dice que caminó sobre las aguas, pero viendo que, ¿verdad?, la tempestad, los vientos enfurecidos, comenzó a hundirse. Muchas enseñanzas ahí. Mientras usted tenga la mirada puesta en Jesús, le digo, va a permanecer firme. Su fe se va a fortalecer. Pero en el momento que usted aparte la mirada de Jesús y comience a ver en su derredor, cualquier cosa le va a distraer y de repente su fe puede menguar.
¿Okay? Hay mucha enseñanza en eso. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el punto de que el Señor quiere mostrar su poder una vez más para que ellos puedan confirmar que Él es el Hijo de Dios, el Dios habitando en medio de los suyos. Entonces, Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual, aquí hay otro detalle, la cual dice, llegó, ¿qué? Enseguida. ¿Se da cuenta de eso? Ellos han navegado, podemos decir, de 5 a 6 horas, y en 5 o 6 horas solo han avanzado unos escasos 5 kilómetros. Cuando Jesús llega a la barca, enseguida, ¿cómo? No me pregunte, quizá una ola los empujó, ¿verdad? Pero en un instante llegaron a la orilla, a la ribera, a su destino. Enseguida llegaron a donde iban. Wow, esto es maravilloso. Todo esto a ellos los dejó totalmente, ¿verdad?, asombrados. Esto los dejó a ellos de una manera no solo perplejos por su poder, sino inclusive estaban meditando en sí mismos. De acuerdo a algunos estudiosos, creen que inclusive no decían nada, ¿verdad? Se quedaron nada más, ¿verdad?, entre ellos con las miradas, ¿verdad?, diciendo lo que acabamos de experimentar. Aparte que, aunque aquí no se registra otra vez lo que le ha sucedido a Pedro, eso es algo maravilloso, es algo que humanamente hablando es inconcebible. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Vaya, Jesús, Él muestra su poder, pero un humano 100%, Pedro, caminando sobre las aguas. Y sí caminó. Ahora, si usted quiere rescatar algo ahí también, sí. Pedro fue el único que tuvo no solo la osadía, la valentía, vaya, aunque de alguna manera estaba diciendo sí eres, ¿verdad? Y el punto es que no está diciendo, Señor, ¿será que sí eres o no eres? Lo que él está diciendo, sí, Señor, yo creo que sí eres. Entonces manda que yo camine. Y él caminó. ¿Por qué los demás no caminaron? ¿Por qué los demás no gustaron esa experiencia de caminar sobre las aguas? ¿No se da cuenta? Es probable que más tarde quizás, no sé, alguien pudo inclusive, ¿verdad?, comentarle a Pedro, te estabas ahogando, te estabas hundiendo, y pasar por alto que caminó sobre las aguas. Pero lo más importante es que él experimentó lo mismo que experimentó el Señor Jesús. Y el punto ahí es que nadie que no se atreva a caminar con Jesús no va a experimentar la bendición de saber el poder de primera mano. No sé si me voy a entender. O sea, ese es poder, hermano, de Dios emanando ahí. Porque le digo, es imposible para el hombre caminar sobre las aguas. Pero el control de Dios. Ahora, ¿qué está en la mente de Jesús? ¿Y qué es lo que el Señor quería que ellos captaran? Porque a este punto sabemos que son estudiosos de la Escritura. Ellos no ignoran la ley. Aparte, ya tienen un tiempo con Jesús. Estaba cerca la Pascua. La misma fotografía del Éxodo. ¿Qué hizo el Señor antes de decirles aborden, ¿verdad?, el barco, vamos a pasar al otro lado? Los había alimentado con pan. ¿Qué hizo el Señor con ellos en el desierto cuando sacó a su pueblo de Egipto? Les alimentó con maná. Luego, ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús caminando sobre las aguas, dando la impresión de que Él puede caminar como si estuviera en seco. ¿Y qué hizo el pueblo cuando salió de Egipto? Caminó en seco. Entonces, de alguna manera, si ellos hubieran comprendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000, ellos hubieran prácticamente asociado esto y comprender que nada hay imposible para Dios. Y que si el Señor está en medio de todo, a ellos no les falta nada. Ellos están completos. ¿Se da cuenta? A veces
tenemos una expresión que la usamos, ¿verdad? Dice, estaba en el lugar, ¿verdad? Y en el momento incorrecto, ¿verdad? Estaba en el tiempo impreciso, ¿verdad? En el lugar impreciso. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Por eso pasó eso. Y podría quizá en algún momento los mismos discípulos decir lo mismo. Estábamos en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto, por eso se levantaron, ¿verdad?, las olas y ahora parecía que iban a perecer. Sin embargo, Cristo tiene en control todo y no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando en tu alrededor, si el Señor está ahí y Él tiene en control todo, lo que esté sucediendo es para nuestra bendición. Es por eso que Romanos dice que a los que a Dios ama, todo obra para bien. Quizá no lo comprendamos, quizá no alcancemos a procesar todo esto. Sin embargo, Dios sabe que esto obra para nuestro bien. Siempre que estés al lado de Jesús, siempre que estés con Jesús, estarás en el lugar correcto. No importa lo que esté pasando. ¿Me explico? No importa que haya tempestad, no importa que asedie la tormenta, no importa lo que esté viviendo, experimentando. Si Jesús está contigo, tú estás en el lugar correcto. ¿Ok? El punto es, si no estás con Jesús, el Hijo de Dios, ahí sí, estás en el momento y en el tiempo incorrecto. Discernir nos toca dónde estamos, ¿verdad? Si estás con Jesús o estás lejos de Jesús. Eso nos puede llevar al Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 14, porque digo, ¿dónde vemos ese ejemplo por primera vez, ¿verdad? De caminar en seco. Si bien es cierto, los israelitas no caminaron sobre el mar, sobre las aguas, pero Dios hizo un milagro de separar las aguas de las aguas, para que su pueblo caminara literalmente en seco. Bueno, ni siquiera es que se le enlodaron los zapatos. Es muy probable que se le empolvaron los zapatos, pero nunca que se enlodaron. ¿Se imagina? Bueno, capítulo 14 de Éxodo. Y vamos a leer un poquito para que pueda comprender la magnitud del milagro. Vamos hasta el verso número 7 del capítulo 14, porque dice que Faraón ya había dado la orden de que salieran, ¿verdad?, el pueblo de Israel de Egipto después de la última plaga, la 10ª plaga, ¿verdad? Entonces, da permiso. Pero más tarde quizá él reacciona, reflexiona y dice lo que he hecho, ¿verdad? Estos me han estado ayudando a construir o qué sé yo. Porque si hoy día les pregunta, dicen que no, ellos no usaron a los israelitas en calidad de esclavos para construir ciudades. Dicen que no, pero deje eso para otro momento. Bueno, el punto es que Faraón se da cuenta y dice, les di permiso que se fueran. Y ya se fueron, ¿verdad? Ahora él dice, nos va a hacer falta esa mano de obra aquí. ¿Qué hace Faraón? Verso 7. Tomó 600 carros escogidos. Eso no fue cualquier cosa. Y leo esto, hermano, porque usted sabe lo que sucedió cuando el pueblo había pasado al otro lado. ¿Verdad? Insensatamente Faraón, ¿verdad? O sea, su ejército decide también hacer lo mismo, cruzar el mar en tierra seca. Con todos los carros, con todo lo que va a haber aquí, y sus jinetes y sus hombres, deciden perseguir al pueblo de Israel. Pero cuando hubo pasado el último israelita hasta el otro lado, Moisés extiende su vara y ¿qué sucede? Las aguas vuelven otra vez a su normalidad. Y estos carruajes escogidos o estos jinetes y este ejército, ¿dónde cree que quedó?
sepultado bajo el agua. Entonces, para aquellos que en teoría discuten hoy mismo, porque hay muchos que todavía no le dan crédito a este pasaje diciendo que en ese tiempo el mar se había, sus aguas habían descendido de tal manera que ellos podían cruzar, ¿verdad? ¿Cómo entonces me explican que se ahogaron los caballos y los jinetes? ¿Verdad? ¿Cómo ellos sí se ahogaron? Entonces, no. Y el mar, en este caso el mar Rojo, sigue siendo el mar. O sea, tiene profundidad. De que Dios hizo un milagro, Dios hizo un milagro. Amén. Bueno, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, o sea, con Dios que los iba guiando. Siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, ¿qué quiero que vea? ¿Qué pasó con los discípulos en la barca? Tuvieron gran miedo, ¿verdad? Tuvieron gran temor al ver la tempestad y al ver a Jesús que caminaba sobre las aguas. Dice que tuvieron un miedo que se apoderó de ellos. ¿Qué pasó aquí con el pueblo de Israel cuando vieron que la caballeriza de Faraón venía otra vez a capturarlos? Y no solo eso, probablemente a quitarles la vida. Bueno, tuvieron miedo, tuvieron gran temor. Y es por eso que, mire lo que le dicen a Moisés. Y le dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? O sea, ¿se imagina? Todo el pueblo prácticamente reclamándole a Moisés y diciéndole: ¿para qué nos trajiste aquí? Si teníamos que morir, ¿por qué no? Fuimos sepultados en Egipto, ¿por qué teníamos que salir de ahí, morir aquí en el desierto frente al mar? O sea, prácticamente están disgustados con Moisés. Ellos no alcanzan a comprender. Y esto es muy interesante porque la relación que Moisés tiene delante de Dios no es la misma que tiene el pueblo, a pesar de que ellos mismos han visto de primera mano el poder de Dios obrando a su favor en cada manifestación de lo que nosotros llamamos plagas, pero no es más que milagros de Dios. Pero ellos no lo comprendían, sin embargo Moisés sí. Y Moisés en el verso 12 dice, luego dice en el verso número 12: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy en medio de vosotros, porque los egipcios que hoy que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Qué confianza en Dios? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Si esta confianza hubiesen tenido los discípulos al ver a Jesús, hubieran dicho: mira, ese que viene ahí ha tenido poder para sacar demonios, para liberar cautivos, para sanar enfermos, para multiplicar panes. ¿Cómo no va a tener poder para calmar la tempestad? Y se hubieran alegrado en vez de ¿qué? Tener temor. Este pueblo hubiese hecho lo mismo. Mira, a través de la mano de Moisés, Dios se ha manifestado y hemos visto el poder de Dios. Entonces, Dios tiene poder para librarnos de mano de Faraón. Sin embargo, ¿qué pasa? Tienen miedo. Y esto, hermano, nos enseña mucho.
De repente escuchamos una noticia, de repente estamos pasando algo, estamos experimentando algo. Se nos olvida el Dios poderoso, ¿verdad?, que está en medio de su pueblo. Se nos olvida y nos afanamos, nos angustiamos y pensamos lo peor, sabiendo que Dios está con nosotros. Entonces, por eso le digo, si Jesucristo está, ¿verdad?, con nosotros, de nuestro lado, hermano, estamos completos, lo tenemos todo. Es como para decir, si Dios está conmigo, no voy a temer lo que haga el hombre. Si Dios está conmigo, Él tiene control de todo. No hay imposible para Dios. Qué importante estar dependiendo de Él. Qué importante es tener nuestra confianza en el Señor. Qué importante es descansar en Él. Qué importante es que la palabra de Dios te esté ministrando a cada rato y venga la noticia que quiera venir. Usted puede decir, yo sé en quién he creído. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es poderoso. Mire lo que sigue diciendo. El verso número 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros, ¿qué? Estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entren los hijos de Israel por en medio del mar, que en seco. Este es el pensamiento que debió haber llegado a los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el mar. Bueno, Él es el Hijo de Dios, Él es el Todopoderoso. Si abrió los mares y el pueblo cruzó en seco, no hay imposible para Dios, Él puede caminar sobre el mar. Estemos confiados, estemos tranquilos, no nos faltará nada. Él tiene cuidado de todo. Vamos a terminar la lectura. Y aquí dice, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iban en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Está describiendo el espacio de la trayectoria en los que ellos iban caminando en medio de las aguas. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Wow. Y de esa manera cubrió las aguas, la caballería y a todos sus jinetes y a todos sus caballos. ¿Qué quiero decir? Que el poder de Dios es infinito, que Dios tiene control y cuidado de todo.
Y en la medida que Dios se manifestó poderosamente a favor de su pueblo Israel, cruzando no solo el mar, Jesucristo quiso enseñar a sus discípulos que no hay imposible para Él. Y con este testimonio de caminar sobre las aguas, no solo su fe fuese fortalecida, que ellos pudiesen no solo de alguna manera proclamar que quien estaba en medio de ellos es el mismo que fue profetizado por Isaías. Emmanuel, Dios con nosotros. Si Dios está en medio de su pueblo, le digo algo, estamos completos. No te falta nada. Si Dios está contigo, si Dios está conmigo, no puedes temer el día de mañana. Dice la Biblia que es Dios quien esconde en el hueco de su mano a su pueblo. Por eso es que encontramos escrituras como el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la protección, la sombra dice ahí, pero es protección del Omnipotente. El Omnipotente es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien sustenta con su aliento, con el espíritu, todas las cosas. Digo, ¿cómo no nos puede sustentar a nosotros? ¿Cómo nos puede proveer? ¿Cómo no puede cuidar de su pueblo a quien ha comprado con su sangre? Ha pagado un precio. Y encontramos versículos que ya no vamos a leer. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Es más grande el que ha dado su vida para salvarte, para cuidarte, que el que está peleando por arrebatarte la bendición. ¿Qué debe hacer? Confiar en Él con todo su corazón. Depender de Él. Saber que el Señor dejó su trono de gloria para venir a esta tierra y mostrar no solo su gracia, su poder, sino también pagar el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, darte vida eterna y darte la promesa de llevarnos para estar con Él por toda la eternidad. Hay algo que Jesús dijo en su última oración, hablando con su Padre. Le dice: Padre, todos los que me diste, todos aquellos, Señor, que pusiste bajo mi cuidado, han sido guardados. Ninguno he perdido. Ninguno se ha extraviado. Solo el hijo de pecado, el hijo de perdición. Si el Señor ha pagado un precio por usted y por mí, le aseguro que el Señor peleará por nosotros siempre. Si Él ha dado lo mejor, si Él ha dado a su Hijo en rescate, en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no puede proveer las herramientas para que usted sea guardado hasta el último día? Solo confíe en Él, crea que Él es el Hijo de Dios. No dudéis, dijo. Y no solo, le digo algo, tendrá la experiencia, ¿verdad?, de ver la manifestación obrando del poder de Dios a su favor, sino tal cual el Señor mismo lo manifestó. Yo creo que hay cosas que podríamos inclusive estarnos perdiendo por no confiar con todo el corazón en el Señor. ¿Cuántas cosas quizás Dios quiere mostrarnos y de repente no estamos listos? Como nosotros en calidad de padre que quisiéramos darle a los hijos, ¿verdad?, algo más, pero dicen no están listos, no están preparados. Espérate que crezcan y le vamos a dar lo que ellos están esperando. El Señor está esperando que tu fe, mi fe se fortalezca, que maduremos, que lleguemos a la estatura y verdad como Dios, hermano, va a derramar no solo su gracia,
su favor para con nosotros.